Quedamos la semana anterior acerca de la función de los escribas, si recuerdan, que no solamente escribían, porque eran escribas, sino eran intérpretes. Vimos algunos pasajes donde un escriba e intérprete de la Torá, o podría ser que algunos solamente fueran escribas, pero que había unos que eran escribas, que eran intérpretes. Por eso nos aclara escriba, intérprete de la Torá, porque digamos, los Nabín, los profetas, contaban con su escriba. Y entonces tenía la visión el escriba, el Nabí, y le decía al escriba, esto, recuerdan que incluso con Yermillao pasa algo semejante, y creo que queman el rollo, llevan una profecía, se la llevan al rey justo cuando viene Nabucodonosor y toma todo Jerusalén, quema la ciudad y todo. Antes de que acontezca esto, ya había un rollo, una profecía que es enviada por Yermillao al rey, y el rey no hace caso, lo quema. Y entonces le dice, vuelve a escribir, le dice a su escriba, el profeta. Pero aparte había los escribas que eran para interpretar. Eso vimos la semana anterior. Por eso se declara que iba a cambiar, iba a restituir el Eterno a sus jueces, a sus profetas, a sus escribas, los iba a restablecer porque ya había en aquellos tiempos una pluma que falseaba, una pluma mentirosa, una pluma que decía cosas que no había dicho el Eterno y ellos decían, o interpretaban a manera errada, profetizaban livianamente, lo que les comentaba hace un momento. Toman a Yermillao y le ponen un yugo, y llega otro profeta y le dice, quiebra el yugo del profeta, ha de haber sido algo muy doloroso. Le quiebran la espalda el yugo y dice, así dice el Eterno, que así como fue quebrado este yugo, así quebraré el yugo de Nabucodonosor y ustedes van a tener, y empieza a profetizar cosas que no eran. Y ya empezaba a pasar eso, ya empezaban a interpretar mal las escrituras. Cuando dije esto, ya ellos interpretaban de otra manera, y eso ya venía desde tiempos antes de Mashiach, posterior a Mashiach. Hoy día hay también plumas mentirosas. La Torá ya fue abolida. Y toman el pasaje y lo traducen. Toman Mattai capítulo 5, versículo 7 y dice, no he venido a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Aquí yo lo voy a interpretar, que no vino, que él la cumplió, que no la abrogó, sino que él la cumplió por nosotros. Así lo interpretan. Esa pluma mentirosa, ese escriba mentiroso, interpreta mal y dice, sí, efectivamente, no la abrogó. Sigue vigente, pero él la cumplió por nosotros. No está muy cuerdo eso, no le encuentro mucha lógica. Si dijera, no se va a abrogar, sino yo la voy a abrogar al cumplirla por ustedes, ahora, es un poco no lógico, ¿no? Es como si dijera yo a mi hermano, ¿no? ¿Qué mandamientos no puedes alcanzar si yo los cumplo por ti? Esta semana, ¿qué mandamiento? O esta festividad, este Rosh Hodesh no vas a poder estar, yo lo cumplo por ti. Entro a la asamblea y luego vuelvo a entrar, y entro una por mí y una por ti. ¿No sería algo muy lógico eso? ¿No? O me siento en tu silla ese día un ratito y un ratito en la mía. Son cosas así como que esa pluma como que se desvió, como que no escribió lo que el Eterno quería expresar a través de hombres los cuales conocieron su camino. Entonces, hablaba la semana anterior también acerca de cada vez que se habla de Torah, no exclusivamente estamos hablando de Humash, 5 libros, sino estamos hablando de los Teilín, del Tanakh completo, de los Nabín, de los Ketubín. Estamos hablando de todo eso. Pero aparte no solamente eso es lo que se expresa cuando encontramos la palabra ley, o lo que han traducido de Torah como ley, sino que también cuando se está hablando de Torah oral o Torah escrita, dada por los escribas. Entonces, a veces decía,
Más adelante ahorita vamos a llegar cuando habla Shaulo, Colosillín, capítulo 2, 14 y 15, el acta de decretos que había en contra nuestra, que fue anulada, está diciendo prácticamente a una manera de entender de una escriba, de una pluma mentirosa, ya fue abrogada la ley. La ley no será contraria, la ley no nos es contraria. Nos es contraria si la quebrantamos, pero si no la quebrantamos, no nos es contraria. ¿Cuántas veces entonces se habla de esta manera, pero se está hablando de la Torá, de la escritura, y de la Torá, de la interpretación de la escritura? Ya era tanto el avance a esto, era tanto lo que había avanzado, que ya era algo normal estar expresando lo que se conoce hoy como Torá oral. Es decir, que ya era lo mismo que hablaban de mandamientos que de mandamientos expresados. Y era muy normal eso, era muy común. No nos deba de extrañar hoy estos días tener cosas semejantes. Si en tiempos más apegados a los inicios de la Torá ya existe eso, no nos extrañe tener esto hoy día, ¿sí? En aquellos tiempos se creía de esta manera y se crea hoy día aún así, excepto lo último que voy a expresarles. La Torá fue dada a Moshe. Moshe la transmitió ¿a quién? A Yehoshua. Yehoshua la transmitió ¿a quién? A los ancianos. Los ancianos la transmitieron a los profetas y los profetas a la gran asamblea, o lo que se conocía en tiempos previos a Mashiach, el Sanedrín. Y ellos, el Sanedrín, en el Tratado de los Padres, lo que se conoce como Pirkei Avot, inicia este tratado con 3 principios. Ten tantos discípulos cuantos puedas. Primer principio. Segundo principio, sé justo en el juicio. Tercer principio, pon una cerca alrededor de la Torá. Es decir, ya tenemos la Torá, pero ¿por qué me estoy yendo a esto y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Palabras de Yahshua Mashiach. De estos dos depende la Torá. No estoy diciendo que solamente estos dos son. Le estoy diciendo, de estos dos depende la Torá. Cuando Yahshua Mashiach les expresa esto a judaísmo del segundo templo, ellos lo entienden bien. Ellos aquí tienen 3 principios, pero no están diciendo que con estos 3 principios ya estás cumpliendo la Torá, sino te están diciendo, ten tantos discípulos cuantos puedas. Eso es parte de la Torá, es una esencia de la Torá, porque de nada te sirve tú conocer la Torá, pero conocerla. A veces no la conoces y quieres anunciarla y predicarla, ¿qué vas a anunciar? Ten tantos discípulos y primeramente, ¿dónde? En tu casa. Enseña todo esto. Otro, sé justo en el juicio. ¿De qué sirve que practiques dichos mandamientos, pero no eres justo en el juicio? Y tercero, pon cercos alrededor de la Torá. Es decir, como ya nos estamos helenizando, dijeron en aquellos tiempos, y nos estamos rodeando cada vez más y más y más de helenismo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a poner una protección. ¿Recuerdan hace un momento en Perashá Emor? Hablábamos de las responsabilidades que tenían los Kohanim, no impurificarse. Imagínense, lleno de helenistas, lleno de paganismo, estaban muy propensos a contaminarse. Es más, ya no había un descender en el templo, aún estuviera en pie, en los tiempos de Roma. Que Roma estaba en Jerusalén, ya no habían descender en el templo. Ya no existía eso, porque estaba impurificado. No se podía. No podía que la Shejiná del Eterno descendiera en ese lugar con todo el que tenían el Corbán en Yom Kippur y demás. No podía existir eso. Tiempos atrás les comentaba esto en el libro de Macabeos, el capítulo 1. Les voy a leer una parte para reforzar un poco algo que les hablé días atrás, o semanas atrás, perdón. Alejandro el Macedonio, hijo de Filipo, que ocupaba el trono de Grecia, salió de Macedonia y derrotó y suplantó a Darío, rey de Persia y Media. Y
y entabló numerosos combates y ocupó fortalezas y asesinó a reyes. Llegó hasta el confín del mundo, saqueó innumerables naciones. Cuando la tierra quedó en paz bajo su mando, su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Se reunió un ejército potentísimo y dominó países, pueblos soberanos que tuvieron que pagarle tributo. Pero después que cayó en cama, cuando vio cercana la muerte, llamó a los generales más ilustres, educados con él desde jóvenes, y les repartió el reino antes de morir a los 12 años de su reinado. Alejandro murió y sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada uno de su territorio. Al morir Alejandro, todos ciñeron la corona real y después los sucedieron los hijos durante muchos años, multiplicados las desgracias en el mundo. De ellos brotó un vástago perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y subió al trono en el año 137 de la era seleucida. Pero entonces hubo unos israelitas renegados, convencieron a muchos diciendo: vamos a hacer un pacto con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellos nos ha venido muchas desgracias. Es decir, ya habían dejado un poco a las naciones vecinas y creyeron que las desgracias les venían por haberse apartado de ellos y no hicieron de pensar que fuera por apartarse de su Elohim. Esta propuesta les fue bien recibida y algunos de los pueblos fueron enseguida a ver al rey, y el rey los autorizó, al rey de Israel, el rey les autorizó a adoptar las costumbres paganas. Y entonces, acomodándose a los usos paganos, construyeron un gimnasio en Jerusalén, disimularon la circuncisión. ¿Se acuerdan que les decía que se descircuncidaban? Renegaron de la Santa Alianza, se emparentaron con los paganos y se entregaron a toda clase de maldades y demás que vienen, ¿no? Es simplemente para recordar cómo estaban las cosas en ese tiempo, cómo se manejaba todo, cuál era la manera de pensar y lo que tenía cercano. Porque era muy fácil a veces dejar la Torá, pero hoy no tenemos ese problema. Hoy no tenemos el pie de algún otro país que nos impida tener una libertad de culto. Claro, esto no justifica, pero es para que ustedes vean el panorama que existía en aquellos tiempos. Eso que les leí es capítulo 1, versículo 1 en adelante del libro de Macabeos. Eso es como un libro histórico, no estoy diciendo que sea un libro inspirado, siempre lo he aclarado, pero un libro histórico nos da esencia de lo que aconteció en aquellos tiempos. Entonces ya tenemos los 13 principios y entre ellos la cerca a la Torá. Es decir, lo que habla el libro de los Hechos, capítulo 10, ustedes saben cuán abominable es para nosotros entrar en casa de un gentil. Eso no lo encontramos en la Torá. Pero ellos pusieron esa cerca, ¿por qué? Porque si entraban a casa de un gentil, podía haber algo impuro, podían impurificarse, podían haber bastantes cosas con las que se impurificaran, entonces pusieron ese cerco. Hoy encontramos cercos tan prácticos como en Shabbat no puedes tocar una caja de cerillos, y puede ser la casualidad que a lo mejor con la caja de cerillos jugando lo enciendas o un encendedor, lo enciendas, puede ser, y ser precavido en ello, pues es bien, pero no es mandamiento. Es decir, ya toqué los cerillos y ya quebranté Shabbat. No, es un cerco a. Es decir, por una parte había unos renegados, les leí hace un momento, que querían emparentar aún más con las naciones, pero por otra parte había unos que estaban cuidando esto. Esto se está complicando, cada vez se está complicando más, entonces vamos a proteger esto. Pero a medida de que fueron sobreprotegiendo, se salieron del contexto de la Torá y llegó el grado que ya solamente se enfocaban en los mandamientos de hombres y no en los de la Torá. No tuvieron ese cuidado, ¿sí? Entonces ya una vez que están invadidos, todo Judea lleno de habitantes paganos, idólatras, la gente entonces empieza a tomar esas normativas. Normativas acerca de no menos de 3,000 cercos a la Torá. Es decir, si hoy día tenemos 613 mismo, había 3,000 cercos a la Torá. Ya era una carga pesada. Había no menos de 3,000. De esto les habla
Shaleach Shaul en su correspondencia a los Corintios, primera carta, capítulo 5, 9 al 12, acerca eso de entrar a casa de un gentil. Les habla honestamente, les habla lo que es, lo real. Dice primera carta a los Corintios 5, 9 y 12, 5, 9 al 12. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces no le estoy diciendo prácticamente, pues entonces tendrían no solamente salirse de aquí de Jerusalén, necesitarían salirse del mundo para que no se contaminen. Miren, muchachos, el templo está en pie. Shejinah del Eterno ya no está descendiendo en este lugar por toda la corrupción que hay aquí. Entonces, ¿qué más da que te estás impurificando, que estás tratando de esto? La Shejinah del Eterno no está descendiendo en este lugar. Si entras a casa de un pagano, no te impurificas. Bueno, sí te impurificas, pero no pasa nada porque la Shejinah del Eterno no está aquí. Pero ten más cuidado de entrar en casa de uno que se llama hermano, de uno que se llama israelita y es avaro, es fornicario, es adúltero, es esto. De eso sí ten cuidado, porque él te va a llevar a unas malas prácticas. Te va a enseñar que Israel es de ese modo, que Israel es hipócrita, que Israel se conduce, que Israel es de dos caras. Él te va a enseñar eso. Con ese no entres. Al otro al menos sabes que es pagano y que ellos tienen esas prácticas. No te pasa nada. Tampoco no te está diciendo como tal, sí, júntate con ellos, pero bueno, si se da el caso, no te espantes, preocúpate más bien de aquel que llamándose hermano, con él ni aún comas le está diciendo. Porque ya había estas normativas, porque ya estaban estos más de 3000 cercos a la Torah y él les empieza a expresar esto. Nótese que dice en el versículo 9, os he escrito por carta que no nos juntéis. Os es escrito por carta. Es decir, es la manera que tenía un control, por decirlo así, transmitirles. No estaba ahí Shaulo, pero ya eso estaba expandido, ya se conocía. Me voy a mandarle a los hermanos. Bueno, le están mandando a los corintillín, pero no exclusivamente a los habitantes de ahí, sino al pueblo de Israel que estaba dentro de Corinto, donde había sido expulsado. Ahora bien, todo esto lo tenían a forma de mandamiento, en forma de ordenanza. Todos los cercos a la Torah los tenían en mandamientos, en forma de ordenanza, ¿sí? Este trabajo pues les vino a ser una carga, un punto abrumante al pueblo, completamente. Al grado que en Shabbat ya no se enseñaba o ya no se leía la Torah, sino se leían los cercos a la Torah. Entonces llegaba el grado que ya no tenían la esencia, sino simplemente el cuidar. Pero si esos cercos no fueron estipulados del Eterno, llegaba el momento que probablemente estarían violando, como el ejemplo que puso en una ocasión Yahshua. Tú le dices que aquello con lo que ayuden a su padre, es como si hubieran ofrendado al Eterno. Es corbán todo con lo que puede ayudar a mi padre. Como dijeran malmente, ¿no? Mato 2 pájaros de un tiro. Ayudo a mi padre y di mi ofrenda a Elohim. No, ya no le dejas hacer nada por su padre. Ese cerco que pusiste no lo pusiste bien. Tú le estás diciendo que puede hacer las cosas. Ah, bueno, tengo nada más para la ofrenda, pero mi padre me está pidiendo ayuda. Esta es la ofrenda que se me demanda. Probablemente era el bikur, probablemente era el macer, no lo sé. Pero tengo a mi padre necesitado. Ah, pues se lo doy a mi padre y se acabó el problema. ¿Es Corbán Elohim todo con lo que puede ayudar a mi padre? No. En una ocasión le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César? Pásame la moneda. ¿De quién es la inscripción? Ah, es de César. Ah, eso no es de Elohim, es de César. Dale a César, a él le pertenece, dáselo y dale a Elohim lo que es de Elohim. ¿Este Corbán de qué es? Este macer, este bikur, ah, es de Elohim. ¿Tu padre qué tienes?
Tienes otro mandamiento. Tienes, ¿qué mandamiento es? Abija y... ¿Qué número es? ¿Sí? ¿Seguros? Tienes este mandamiento, honra a tu padre, reverencialo, ayúdalo. Pero eso es lo de lo tuyo, no vas a agarrar de esto para él. Estás interpretando, estás poniendo unos cercos, fuera y les dijo, estás mal, no es así. Y así como esto, había diversos errores a ello. Y entonces, si solamente en Shabbat tenía las leyes de interpretación de más bien los cercos, el estudio de los cercos, la Torah la habían dejado a un lado. Mattai, capítulo 15, versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? No sabemos si puedas venir impuro, ya había una tradición, había un cerco, siempre que comes pan, y en otra porción dice, si no se lavaban las manos, no comían. Es decir, que supongamos que tuvieran un balde y venían 200 personas, se lavaban las manos y se acabó el agua. Y quedan 10 por ahí, no comen ustedes porque no se lavan eso. En esa ocasión les dicen, ¿no saben que lo que entra, eso va a la letrina? ¿No sabes que lo que contamina es esto? Y empieza a decir lo que sale de lo que está en el corazón o lo que sale de los labios, no lo que entra en ella. Meir 7:3, Marcos 7:3 al 16. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Elohim os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición, porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oído. ¿Ya ven claramente ahí ese problema? Toda esa problemática ya estaba ahí. Ya están impartiendo esto, ya tienen esto, tienen más cuidado de estas normativas, de esas tradiciones, de estos mandamientos de hombres que de la Torah. Y ya están invalidando la Torah con eso. Cuando empezamos a poner normativas fuera de, bueno, yo voy a interpretar esto de esta manera, ya la Torah no está vigente, mira, esto es así, estoy invalidando la Torah de Elohim. Y no la invalidó meramente Yahshua Mashiach, sino la estoy invalidando yo al dar esa interpretación. Dice ya para cerrar con esto y daremos continuidad en semanas adelante, Efesiyín capítulo 2, versículo 11 hasta el 15. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Mashiach Yahshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí está lo que les hablaba hace un momento. Mandamientos en forma o expresados como ordenanzas. ¿Qué fue lo que abolió o qué fue lo que quitó? Y vemos todas las, por decirlo así, las charlas que tenía con ellos, los debates que tenía con ellos, eran estos. Deja de estar imponiendo esto, deja de estar poniendo leyes de hombres, tradiciones de hombres, quita eso. Eso es lo que estaba quitando. Todos esos cercos estaba quitando, y aquí está hablando Saulo de esto. Igual, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, pero les decía hace un momento, a veces cuando se hablaba de ley, se estaba hablando de los profetas, se estaba hablando de los salmos, se estaba hablando de todo el Tanaj, y se estaba hablando también de los mandamientos expresados a manera de mandamientos, ¿no? Mandamientos expresados a forma de ordenanza, perdón, ¿sí? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no la ley de la Torah, no la ley de Elohim. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Eso fue lo que quitó. No vino a quitar la Torah, porque la Torah hace sabio al sencillo, la Torah del Eterno vivifica y demás que hemos venido viendo. Entonces ya podemos comprendiendo todos estos modismos y todas estas expresiones sin entendimiento y sin lo que les he venido expresando. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, pues sí abolió la ley, sí la quitó, no, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, unos mandamientos de hombres que esto ya es una ordenanza, y lo cumples y punto. De esta manera vamos avanzando y vamos comprendiendo y vamos viendo más clara la verdad. Entre tanto, que el Eterno nos vaya prosperando en estos caminos para no apartarnos de su Torah, Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.